el año 609 antes de Cristo. Nabucodonosor entró al poder como rey de Babilonia en el año 605. Entonces acá está diciendo, traeré contra esta tierra, contra sus habitantes a Nabucodonosor y contra las naciones de alrededor, los destruiré por completo, los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Dios iba a traer a Nabucodonosor con su ejército que iba a destruir Jerusalén y las ciudades de alrededor. Y haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Nabucodonosor empezó en el año 605, pero Babilonia como nación poderosa global fue en el año 609. 70 años serían al año 539. Daniel estaba en Babilonia en el año 539. De hecho, Daniel fue llevado al exilio ahí por el año 605. En el año 539 ya era una persona ya mayor, pero estaba ahí en Babilonia. En el año 639 Daniel reconoce que ya era el tiempo de los 70 años que Dios había profetizado con Jeremías. Y Daniel conocía la Escritura y dice, Señor, y Dios es el Dios que controla el universo. Dios había dicho 70 años a Babilonia y le dio los 70 años cabales. Daniel entiende y ora y se va al libro de Daniel, Daniel capítulo 9, vemos que Daniel empieza a orar. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medes, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, ese es el año 539. Darío empezó a gobernar Babilonia cuando tomaron Babilonia en el año 539 antes de Cristo. Estos son los medo-persas que Daniel profetizó muchos años antes. Estos son los medo-persas. Entonces ellos toman el poder y Daniel dice, Señor, yo Daniel pude entender en los libros del número de los años que por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Daniel empieza a buscar al Señor y dice, Señor, ya se cumplieron los 70 años, haz favor a tu pueblo. El templo yace desolado. Perdón, la ciudad yace desolada. El templo ya estaba restablecido. Fue en el año... el año 539 todavía no estaba ni construido el templo. Me salté a Nehemías. No, en el año 539 todavía no estaba restablecido el templo. El pueblo de Israel no había regresado a Jerusalén. Entonces Daniel dice, ya pasaron los 70 años, Señor, haz algo, restablece tu pueblo. Y dice, esto nos ha venido porque hemos pecado, porque te hemos ofendido, porque no te hemos escuchado. Y en el versículo 17 dice, ahora Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Está pidiendo que Dios le dé favor. Es en el año 539 antes de Cristo. Váyase al libro de Esdras. Daniel ora. Esdras está después de Segunda de Crónicas. Cuando Daniel ora, viene el Señor y responde a la oración de Daniel. ¿Qué hace? Mueve el corazón de Ciro, rey de Persia, en el año 539. Y vemos en Esdras capítulo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpla la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que le edifique una casa de Jerusalén que esté en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Entonces vemos que Dios profetiza a través de Jeremías. Le voy a dar 70 años de destrucción. Babilonia va a destruir por 70 años y Babilonia estuvo por 70 años y luego Daniel se da cuenta y dice, Señor, ahora trae tu bendición de acuerdo a tu promesa. Él ora y Dios mueve a través de la oración de Daniel y de acuerdo a lo que había planeado y mueve el corazón de un rey, Ciro, rey de Persia,
para mandar al pueblo de Israel de regreso a su tierra a construir el templo. Esto lo hemos estado estudiando ya en Malaquías. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y lo estamos repitiendo, pero vemos acá cómo todo está de acuerdo al plan de Dios. Dios es el arquitecto de la historia universal. Pero Daniel está orando y no solo Dios actúa en base a eso. Ellos construyen el templo, ustedes saben, en el año 515 antes de Cristo. Pero no solo actúa en base a eso, sino que si vamos al libro de Daniel, capítulo 9, Dios le revela visión. El versículo 20 le dice: estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión, al principio se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Se le aparece Gabriel, el ángel Gabriel, y me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu súplica se dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende a la visión. Es decir, cuando empieza a orar Daniel, se da la orden y viene Dios y le da una visión y le dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra es 77, son 77 de años. Para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. O sea, está dando 70 semanas para eliminar la transgresión, es la violación de la ley de Dios. Una transgresión es cuando tú violas voluntariamente la ley de Dios. Dios dice: no cometer adulterio, pero tú dices: pero a mí me gusta esta chamaca y no importa. Eso es violar, eso es transgresión. O para terminar con el pecado. Vas manejando en el freeway y se te atraviesa, como hoy, se me atravesó la luz roja un ciclista. Se atraviesa la luz roja un muchacho en bicicleta. Digo, qué locura, no le insulté ni nada, pero le pité por él mismo. Y me volteé a ver, le digo: mira, le digo, porque yo ni lo había visto. Me lo hubiera pasado llevando. ¿Qué hace un ciclista contra un carro que viene a 60 millas por hora? ¿Me entiendes? Pero normalmente en la carne uno dice: tanto y fulano, ¿no? Y ya le saca media cosa. Y no es porque uno planee decir esas cosas, pero del susto dice uno cosas, porque somos pecadores. Y luego dice: para expiar la iniquidad. La iniquidad, tenemos una mente malvada que maquina maldades. Entonces vemos de que somos inicuos, somos transgresores, somos pecadores. Pero dice: se dan 70 semanas para terminar con todo eso, para sellar la visión y la profecía y para traer justicia eterna. Es decir, Daniel está hablando que después de 77 va a venir un reino de rectitud y justicia. Lo está profetizando Daniel. Bueno, has de saber, dice, y entender que desde la salida de la orden para restaurar y construir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plazo y foso, pero en tiempos de angustia. O sea, desde la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén, no estamos hablando del templo. El templo fue construido en el año 515. Pero aquí está hablando para reconstruir Jerusalén, la ciudad. Pues construyó el templo en el año 515, pero la muralla todavía seguía destruida y las puertas todavía quemadas y carbonizadas. Entonces, en el año 445, Nehemías era copero del rey. Esto lo puedes leer en el libro de Nehemías, capítulo 1 y 2. Él era copero del rey en la fortaleza o ciudad de Susa, uno de los palacios del rey. Y en lo que estaba sirviéndole el vino al rey, el rey mira que estaba triste y dice: oye, esa tristeza, esto no es enfermedad, esto es tristeza del corazón. ¿Qué te pasa? Le dice: ¿cómo no voy a estar triste? La ciudad de mis padres, donde está el sepulcro, los sepulcros de mis padres, yacen ruinas. Dice: las puertas están carbonizadas, la ciudad destruida. Le dice: ¿qué quieres que haga? Y él ora: Señor, pues yo quiero ir a la ciudad, que me des un permiso, tiempo para ir y reconstruir la ciudad. Y ya le dijo: bueno, ¿cuánto tiempo? Sí, puedes ir, le dice. Pero le dice: dame cartas para que me dejen pasar por las provincias y para que me den madera para edificar las puertas y la muralla. Y entonces él hizo el edicto, a las cartas, para que le permitieran hacerlo. Ese edicto fue dado en el año 445.
Y dice la palabra del Señor que desde esa orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías habrían 7 y 62 semanas, es decir, 69 semanas. Las primeras 7 semanas son 49 años donde hay mucha oposición para construir la ciudad. Tú lees el libro de Nehemías, hay mucha oposición. Lo hemos leído también en otros libros del Antiguo Testamento, la oposición que tuvieron. Ahora, quiero que vayamos a la nota que le hemos dado en sus sillas. Porque vamos a ver que de las 69 semanas se cumplieron exactamente desde la orden hasta el día que el Mesías entró a Jerusalén. 69 semanas. Cuando Daniel está profetizando, está hablando de años que son años judíos. El año judío, ¿cuántos días tiene? 360. ¿Puede decirlo? 360. Entonces son 69 semanas de años por 7 años por 360 días, son 173.880 días. Ahora las fechas son, el edicto fue dado el 14 de marzo del 445 a.C. y Jesús entró a Jerusalén el domingo de Ramos, el 6 de abril del año 32. Vamos a ver cuántos días hay. Ya vimos que la profecía era que iban a haber 173.880 días, desde el edicto de Artajerjes al día que entra Jesús a Jerusalén. Vamos a ver si realmente ocurrió así. Veamos. Del año 445 de Cristo al 32 después de Cristo, lo sumas y te da 477 años. Pero el año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo no son 2 años. ¿Cuántos años son? 1, porque no hay año 0. Entonces tienes que quitarle un año a los 477 y te da 476 años. Pero esos 476 años son años de calendario, no son años judíos. Pues estamos hablando del año 445 del calendario nuestro, al año 32 del calendario nuestro. Entonces son años de 365 días. Multiplica los 476 años por 365 días, te da 173.740 días. Ahora bien, Jesús no entró el 14 de marzo, sino el 6 de abril. Entonces, si bien el edicto fue 14 de marzo, hay que ir de 14 de marzo el 445 al 14 de marzo el 32 y del 14 de marzo al 6 de abril. 14 de marzo al 31 son 17 días y del 31 al 6 de abril son 6, 17 más 6, 23, pero hay que incluir ambos días en el calendario judío. Entonces tienes que añadir un día más, son 24 días. 173.740 más 24 días te da 173.764 días. Pero acuérdate que años bisiestos, cada 4 años es un año bisiesto, hay que añadir los años bisiestos a esos días. Cada 4 años es un año bisiesto. Entonces divides los años, los 476, entre 4 años, porque cada 4 años es un bisiesto y te da 119 bisiestos. Sin embargo, cada 100 años no es bisiesto, excepto cada 400 años. Entonces a los 119 hay que quitarle 3, te da 116, solo hay que añadirle 116 días. Añade los 116 días a los 173.764 y te da 173.880, exactamente el número de días que profetizó Daniel. Esto no me lo inventé yo. A Sir Anderson le dieron el título de caballero de la corte de Inglaterra cuando él hizo todo este cálculo. Verificando claramente que la profecía de Daniel se cumplió al día cuando Jesús entró a Jerusalén. Hermanos, Dios es el arquitecto del mundo, de las cosas. Jesús fue sacrificado en la cruz, Dios lo planeó, Dios lo planeó. Usó gente malvada y en su propia libertad lo hicieron, pero Dios tenía que presentar un sacrificio por los pecados del mundo. Y mandó a su Hijo, sabiendo que habían hombres malvados que lo iban a crucificar. ¿Entendemos el plan de Dios? ¿O no lo vemos, hermanos? Dios es arquitecto, y Dios es arquitecto de tu vida. Tú eres libre, pero Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Ahora, habiendo visto esto, vamos a ver un poco lo de las semanas de Daniel. Porque dice, después de las 62 semanas, es decir, primero son 7 y luego 62, es decir, pues después de las 69 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. La palabra muerto ahí es karat en el hebreo. ¿Puede decir karat? No le oigo. Karat. Esa palabra quiere decir karof,
como quien dice arrancar, pero también dice cut,